Hola, mi nombre es Ana Marina Peñalosa Fuentes, soy del grupo 407 y el tema de hoy es el estudio de dos variables que se compone por 5 temas, entonces les voy a decir sus conceptos y sus ejemplos. Pues para empezar, ¿qué es el estudio de dos variables? El estudio de dos variables es cuando para cada individuo se analizan las características al mismo tiempo. Entonces esto se llama estadística bidimensional o estadística de dos variables. Un ejemplo de esto es cuando toman la temperatura de enfermos en el hospital, o como cuando te toman la altura, el peso, o también puede llegar a ser la producción y venta de una fábrica. Vamos a hablar de las tablas de doble entrada, que pues esto es básicamente un organizador del conocimiento que pues se utiliza para sistematizar la información, y esto permite contrastar los elementos de un tema que está formado por un número variable de columnas en las que en las que se puede llegar a leer la información de forma vertical y establece la comparación entre los elementos de las columnas. Cada columna o fila debe de tener un concepto clave, puesto que esto representa un concepto principal. Las columnas y filas se llegan a cruzar y pues esto en consecuencia forman celdas o espacios vacíos donde pues se van a escribir los distintos tipos de información. Puede ser esto como hechos, conceptos, principios, observaciones, incluso procesos o procedimientos, o también pueden incluir ilustraciones de diversos tipos. Ahora vamos a pasar con el ejemplo. Un ejemplo de las tablas de doble entrada viene siendo cuando te dan los boletines de notas a los padres, puesto que en la primera fila te dice su rendimiento, en donde puedes llegar a ser muy bien, bien, suficiente, o incluso si necesita mejorar. Esto en la, en la siguiente fila te dice las asignaturas o materias. Por ejemplo, está matemáticas, español, cívica, educación física. Y pues esto demuestra en qué asignatura va mejor. Por ejemplo, puede ser que en español lleva 10 y en matemáticas lleva 8 o 7. Entonces esto demuestra que es una tabla de doble entrada. Vamos a pasar con el siguiente tema, que es gráficas para datos bivariados. Pues esto pasa cuando se miden dos, dos variables en una sola unidad que pues es experimental. El resultado de esto se le dice datos bivariados. Ahora, esto pues se utilizan los métodos para graficar, ya que si la variable es cuantitativa o cualitativa, este, te permiten estudiar las variables. Y pues su relación puede ser de distinta naturaleza, ya que pues puede ser lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, trigonométrica, y pues esto se lleva a cabo un análisis de correlación lineal y de regresión lineal. Pues el análisis para correlación lineal se usa básicamente para medir la fuerza de la asociación entre las variables. Pues el objetivo en sí es medir la covarianza que existe entre esas dos variables numéricas. Y ahora pasamos con el otro. La regresión lineal pues se usa con un propósito, que esto busca desarrollar un modelo estadístico, eh, un modelo estadístico útil para llegar a predecir los valores de una variable dependiente o de la respuesta
basados en los valores de al menos una variable independiente o explícita. Ahora vamos a pasar con su ejemplo. Bueno, un ejemplo de la gráfica de datos bivariados puede ser cuando, por ejemplo, se decide examinar la estatura, que estuvo pues, en metros, ¿no? O el peso, que pues, es en kilogramos, a partir de una muestra de 2 alumnas de cierta escuela. Esto viene siendo el ejemplo. Bueno, ahora vamos a pasar con el tema de la asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Pues esto nos permite básicamente darnos una idea si existe una asociación lineal entre dos variables cuantitativas continuas, que esto viene siendo el método del análisis de correlación de Pearson, en donde esto es usualmente representado por la letra mayúscula R. Y recordando, pues también al utilizarse la muestra, también se representa por este signo R mayúscula. Entonces el resultado básicamente en realidad es un estimado del coeficiente de correlación poblacional que se demuestra con R minúscula. Bueno, y dos aspectos importantes de esto, pues del coeficiente de correlación son su magnitud y su signo. Pues básicamente la magnitud refleja la intensidad asociada de la asociación entre dos variables, ¿no? Entonces el valor de la magnitud puede variar entre 0 y 1. Un ejemplo de esto viene siendo, por ejemplo, el número de cigarros consumidos por cientos de personas, que esto es representado por X, ¿no? Entonces, la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón llega a ser en 15 localidades. Y ahora, en muertes por 100.000 habitantes es representado por Y. Esto se muestra en Word. Y pues gracias a esta tabla que se hizo, o pues tabla que se hizo con los datos mencionados, se encontró una alta correlación positiva entre las variables, puesto que el coeficiente de correlación es 0.80. Pues es necesario conocer para esto la distribución de probabilidad de las variables. Como se obtiene a partir de la muestra, es preciso obtener indicadores de la variabilidad del estimado, pues su error estándar es su error estándar o un intervalo de confianza. Y ahora pasamos con el siguiente tema, que es asociación entre dos variables cualitativas. Esto pues básicamente es cuando están medidas en una escala nominal o de clasificación. Y estas variables pueden llegar a ser a su vez dicotómicas primero, que son los dicotómicas. Pues esto es cuando solo se presentan dos categorías. O también puede ser politómicas, que esto es cuando básicamente se presenta un mayor número, y pues esto lo llegamos a considerar como cualitativas, que pues son aquellas variables que en un principio presentan un mayor nivel de medida, que esto puede ser el intervalo o razón, pero pues posteriormente han sido categorizadas, y esto se dispone de los datos de dos variables cualitativas para todos los sujetos de una muestra. Pues se puede elaborar la denominada tabla de contingencia. Y pues esto llega a tener un valor de 0, que esto es cuando no hay relación entre las dos variables, que pues, o también puede decir cuando las frecuencias empíricas o teóricas son iguales en todos los casos. Pues para resolver este problema se ha definido un coeficiente o un índice o un coeficiente de contingencia C, que básicamente está comprendido entre 0 y 1. El coeficiente C pues se puede asumir
que esos valores mayores o iguales a 0 o inclusive menores que 1, pues el valor 0 lo alcanza cuando x a la 2 es igual a 0 o indica que dos variables no tienen relación, que no tienen relación entre ellas, y pues las frecuencias empíricas coinciden con las frecuencias teóricas. Y ahora vamos a pasar con el siguiente tema, que es regresión lineal simple. Pues esto básicamente pues consiste en generar un modelo de regresión, que esto viene siendo la ecuación de una recta, ¿no? Y pues esto nos permite explicar dos variables. A la variable dependiente o respuesta se la identifica como y a la variable predictoria o independiente se le identifica como x. Pues el modelo básicamente de regresión lineal siempre se escribe de acuerdo a la ecuación. Pues en este caso podemos, no sé, decir y igual a b0 más b1 x1 más e. Bueno, esto básicamente ha sido todos los temas de hoy, así que hasta luego. Besos.